Buen día. Pregunta 63. Si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, ¿qué determina la autoridad conciliadora y qué sucede con la prescripción? Repetimos la pregunta: si a la audiencia de conciliación solo comparece el solicitante, ¿qué determina la autoridad conciliadora? ¿Y qué sucede con la prescripción? En este caso, si solo el solicitante se llegase a presentar a la audiencia de conciliación, la autoridad determina otorgarle la carta de no conciliación y la prescripción se reanuda al día siguiente de la emisión de la constancia. La respuesta es correcta. La pregunta es, ¿qué es un sindicato? Menciona los 5 tipos de sindicatos de trabajadores que existen. Artículo 356 y 360. La pregunta 47. Bien, nuestra respuesta es que a la pregunta, ¿qué es un sindicato? Y dice, menciona los 5 tipos de sindicatos de trabajadores que existen según el artículo 356 y 360. La respuesta es que un sindicato es la coalición de un grupo de trabajadores o patrones con el fin y estudio de mejorar las condiciones de trabajo. Los 5 tipos de sindicatos de trabajadores, esos pueden ser de trabajadores, de patrones, de sindicatos con otros sindicatos y de patrones con otros patrones y gremiales. No, pero no. La respuesta es incorrecta. ¿Sí? Por los 5 tipos de sindicatos pedimos de trabajadores específicamente y eran gremiales. Hagan de cuenta el sindicato de electricistas, ese es un sindicato gremial. De empresa, por ejemplo, el sindicato de trabajadores portuarios al servicio de Corporación Integral de Comercio Exterior. Cada quien tiene distinto oficio, pero todos están en la misma empresa. Los sindicatos industriales, por ejemplo, los azucareros, ¿no? Sindicatos nacionales de industria y los sindicatos de oficios varios. Se relajen todos, tomen en cuenta que a la siguiente ronda pasan todos los equipos con distinto puntaje, pero pasan todos. La idea es que todos participen y que todos lleguen a la siguiente fase. Nuestra pregunta es la pregunta número 41. ¿Qué es el salario y cómo se integra? Artículo 82 y 84. Jurado, tenemos una duda, ¿sí nos podrían dar una interpretación
¿Con qué se refiere al cómo se integra? Hay un artículo en la ley que te menciona todas las cosas que integran el salario, ¿sí? De hecho, es más, como ese artículo menciona así que integra el salario, de ahí es que surge el término, que a lo mejor ustedes han oído, de salario integral, derivado de ese artículo en particular. Gracias. La pregunta que nos tocó es ¿qué es el salario y cómo se integra? El salario es una remuneración que el patrón otorga al trabajador por un servicio o actividad laboral. ¿En qué se integra? Se integra en moneda en curso legal y nacional y no puede ser otorgado en especie o bienes. Se integra también por un periodo vacacional, por una prima vacacional y por prestaciones de ley. Mira, te voy a leer incluso el 84 completo. Dice, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, que más o menos a eso te referiste, pero también te dice por gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador. La clave es por su trabajo. Todo lo que yo te dé, si yo te doy vales de despensa, fondo de ahorro, premio puntualidad, todo integra salario. Y es más, como dato cultural les digo, como colegas en un futuro, hay una jurisprudencia de algo que fue por años debate. Te decían los viáticos, no, espérate, los viáticos no integran salario porque no te los di para que tú te los quemes nomás, porque sí, son para que desempeñes tu trabajo cuando te mandé a viajar, ¿no? La comisión sí, te la ganaste y esa tú vas y te compras un iPhone si quieres, pero el viático es porque pagues la gasolina de a donde te mandé, ¿no? Para que veas la diferencia, pero todo lo que yo te dé con motivo de tu trabajo, integra salario. Sí, o sea, por ejemplo, las horas extras integran salario, no bien, o sea, todo, absolutamente. Es más, para rematar el artículo te digo que remata y te dice, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, o sea, no importa cómo lo llames, yo te lo di por tu trabajo, bono, premio, lo que sea que te haya dado por tu trabajo, integra salario, ¿sale? Pregunta 49. ¿Qué es una huelga? ¿Y cuáles son las 4 formas de terminar una huelga? Artículo 440 y 469. La pregunta era, ¿qué es una huelga y cuáles son las 4 formas de terminar una huelga? Es el paro de labores por exigir mejores condiciones de trabajo, puede ser de salario o de ambiente laboral. Son 4 tipos de huelga: por acuerdo con el patrón, por el desistimiento de los trabajadores, por no avisar al patrón de la huelga sin anticipación o por no estar en los términos establecidos del contrato. De la ley, perdón, disculpen. La segunda parte, las causas de terminación son incorrectas, ¿no? Yo como sugerencia, acuérdense, como le estaba justo diciendo el magistrado, la lógica siempre es bien importante. ¿Cómo terminas una huelga? La primera opción, pues de común acuerdo de las partes, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, pues así. Segunda opción, pues porque el pobre patrón, dígame allá, ¿no? A todo lo que me pidieron, pues ya ingreso, ahí voy, ¿no? Ahí tienes la segunda. Tercera opción, que también es súper fácil, por la sentencia del tribunal, ¿no? Nos fuimos a juicio a ver qué digo el tribunal, y el tribunal ya resuelve que la huelga es ilícita o que sí es lícita, pero resolvió el tribunal. Y la otra opción, que era la fracción tercera, yo nunca la he visto, pero la plantea la ley,
porque las partes elijan un árbitro y ese árbitro resuelva. Es el equivalente a que resuelva el tribunal, pero en lugar de un tribunal contratan a una persona, a una comisión y dicen, ellos todos que son peritos en la materia van a resolver, ¿sí? Pero son las 4 formas de terminar la huelga. Y si la huelga no hay pierde, pues todos sabemos más o menos, es una suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. ¿Sale? Buenas tardes. Nos tocó la pregunta número 6. ¿Cómo define la Ley Federal del Trabajo al trabajo en el artículo 8? ¿Cómo define la Ley Federal del Trabajo al trabajador? ¿Cómo define la Ley Federal del Trabajo al trabajo del artículo 8? Ok, nos habla de la subordinación entre el trabajador y el patrón por su esfuerzo físico y mental, en el cual debe de haber una remuneración. Perdón, ¿me la puedes repetir la respuesta para volver a escuchar? Es la relación de subordinación entre el trabajador y el patrón, por el cual el patrón hace una remuneración al trabajador por su esfuerzo físico y mental. Respuesta incorrecta. Están confundiendo un poco relación de trabajo con trabajo. En la relación de trabajo ciertamente la clave es la subordinación. El artículo 8 establece trabajador, Pero nada más la parte de trabajo. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Una, ustedes. Y una, igual que nosotros. Pregunta 58. En el supuesto que en la solicitud el solicitante sea el trabajador y éste ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, ¿qué requisito bastará que señale? Ok, repetimos pregunta. En el supuesto que en la solicitud del solicitante sea el trabajador y este ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, ¿qué requisito bastará que señale? Bueno, en caso en que el solicitante de la audiencia de vinculación ignore el domicilio de su patrón, bastará con que señale el domicilio o el lugar en donde desempeñaba sus funciones. La respuesta es correcta. ¿Qué es lo que debe entregar el patrón a un trabajador que despide? ¿Qué debe contener dicho escrito? ¿Cómo se le debe entregar al trabajador? Bueno, recordamos que qué es lo que se debe entregar, qué es lo que debe entregar el patrón a un trabajador que despide, es la carta de despido.
qué debe contener dicho escrito, el motivo por el cual se le está despidiendo y cómo se le debe entregar personalmente. Pues no, sí está incompleta y en una parte está incorrecta, ¿no? Es el aviso de rescisión, ¿no? Carta de despido como tal, debe contener ciertamente los motivos por los que te despido, pero ojo, aquí es clave para cuando ustedes litiguen, las fechas en las que cometiste la falta. O sea, yo te despido porque faltaste más de 3 veces de manera injustificada, debo señalar en el aviso que te dé qué días faltaste, ¿sí? Y se debe entregar, puede ser personalmente o a través del tribunal, que eso es una maravilla, también de las cosas que sí, que ya no tengo que comprobar que te negaste a recibir, puedo simplemente promover ante el tribunal que él te notifique. ¿Sabes? Tantos días, pero no es lo mismo si faltó el mes pasado, el año pasado o dentro del término de ese propio mes. Entonces ahí es importante las fechas, porque, ojo, aquí es un tip, porque también aquí viene a colación y vinculado con la prescripción, los efectos de la acción de una prescripción. No es así como el trabajador tiene derecho para ejercer una acción de despido o de rescisión, bueno, en caso de despido se marcan dos meses o 60 días, pero el patrón también puede rescindir por las causales que marca la ley, pero también tiene 30 días. Entonces, si ustedes llevan al trabajador, en este caso para defenderlo, y el aviso de rescisión dice 2023, 2024, las 60 meses, ustedes tienen una causal para desvirtuar ese despido. Sin embargo, si el patrón lo hace dentro del término de ley, entonces se complican las cosas. Es un comentario ya a manera de litigio o que se aplica dentro de las acciones y excepciones dependiendo de la parte que llegue. Gracias. Gracias. La pregunta es la número 2. ¿Qué es lo que buscan conseguir y propiciar las normas del trabajo? Artículo 2. La pregunta fue, ¿qué es lo que buscan conseguir y propiciar las normas del trabajo? Estaba en el artículo 2. Nosotros pusimos el equilibrio y las relaciones del trabajador y el patrón, protegiendo y salvaguardando las obligaciones y derechos entre ambas partes, en este caso, patrón y trabajador. A ver, ¿me la puedes repetir? Pusimos, busca equilibrar y salvaguardar los derechos y obligaciones de entre ambas partes, en este caso el patrón y el trabajador. Equilibra las relaciones del patrón y el trabajador. Sí, está incompleta. Fíjense, el espíritu, y esta es cuando les toque la clave, sí, el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, que es el sueño, ¿no? Y que busca el trabajo digno o decente, que propicias el trabajo digno o decente, pero sí el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. El sueño del derecho laboral es ese, la justicia social. Porque es un derecho social. Sí. Me gustaría hacer una observación.
que los competencias, digo, para evitar cualquier, porque en el anterior pasaron como un equipo. Ok. La pregunta 35. ¿Qué establece el artículo 429, fracción quinta de la ley federal? ¿Qué Perdón, ¿qué pregunta? La 35. No, que nosotros tenemos es diferente. Fíjate que ¿Cómo dice? yo les pediría que escogieran otra. Esta ni siquiera la traemos nosotros, no. Pregunta 3. ¿El trabajo puede considerarse artículo de comercio? Artículo 3. Sí o no, hay que estructurar más, ya que no dice nada más. Aquí nada más es que sepas si sí o si no. Ok, gracias. Nuestra respuesta es no. Muy bien. Aquí le damos esta tarjetita para que no haya. ¿Podría leerlo? Pregunta número 20. A falta de estipulaciones expresas sobre la duración de la relación, ¿qué debemos entender? Artículo 35. Ok, la pregunta fue, a falta de estipulaciones expresas sobre la duración de la relación, ¿qué debemos entender? Bueno, en este caso es un contrato indeterminado, porque no hay fecha específica en la que se termine la relación laboral del trabajador. Buenas tardes. Pregunta número 48. Dice así: ¿qué es un contrato colectivo de trabajo y cuál es su objeto? Artículo 386. Para rectificar, jurado, entiendo que lo que buscan con esta pregunta es la definición conceptual de ambas partes, ¿no? O sea, el contrato colectivo y el objetivo como tal. Sí. Sí, la definición del contrato colectivo y qué persigue su objeto, están en el mismito artículo. ¿Sí? Digo, puede variar alguna palabra mínima en qué es el contrato colectivo, pero los puntos fundamentales deben estar, desde luego.
subir. Entonces, lo que establece nuestra Ley Federal del Trabajo en el artículo 386 es lo siguiente. Primeramente, la pregunta dice así: ¿qué es un contrato colectivo de trabajo y cuál es su objeto? La definición de contrato colectivo es un acuerdo de voluntades entre un patrón o patrones y un grupo de trabajadores. Su objetivo, o el objetivo que persigue, porque sabemos que la ley no es perfecta, es regular las condiciones de trabajo entre las partes, así como las prestaciones acordadas en las mismas. Sí, es correcto. La pregunta es, menciona 3 causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Perdón, ¿qué número es? 24. La respuesta es 1. Presentarse en estado de embriaguez. 2. Presentar documentación falsa. Y 3. Faltar más de 3 días en un periodo de 30 días sin justificación. Muy bien. Y 3 prohibiciones para los trabajadores. La pregunta que nos tocó dice, menciona 5 obligaciones de los trabajadores y 3 prohibiciones para los trabajadores. En obligaciones, cumplir con el horario pactado, realizar lo que le corresponde dentro del contrato, justificar faltas, usar equipo especial que se requiera, respetar la subordinación del patrón con trabajador, y las 3 prohibiciones: no llegar en estado de ebriedad, no faltar sin causa injustificada y no ejercer actos de violencia. ¿Me podrían repetir las obligaciones? Cumplir con el horario pactado, realizar lo que se responda dentro del contrato, justificar faltas, usar equipo que se requiera y respetar la subordinación del patrón con el trabajador. Con respecto a una obligación que está diciendo, utilizar equipo, porque también hay trabajos que necesitan equipo industrial, entonces cascos, eso a eso nos referimos, ¿no? No está textual, pero se las vamos a dar como buena porque tampoco dice la pregunta y no era la finalidad que transcribas literalmente fracciones de la ley. ¿Sale? Una observación nuevamente, se mencionó que no pasábamos con dispositivos móviles. Sí. ¿Quién entiende? Pero lo tiene bloqueado, ¿no? Pero no lo Yo estoy enfrente y no bien quiero utilizar. No es porque lo hayan utilizado, simplemente para que no haya malas interpretaciones en el futuro. Una disculpa, Sí, perdón, yo también nos disculpamos, no nos fijamos que lo traía. Pregunta número 31. Un trabajador de confianza que tenía un contrato por tiempo indeterminado demanda su reinstalación por despido injustificado y gana el juicio. El patrón se niega a reinstalarlo. ¿Qué indemnizaciones le debe pagar? Artículo 50. El patrón tiene permitido negarse a reinstalar, es decir, tú puedes demandar la reinstalación y aún ganándome el juicio, yo patrón decido que no. Y hay varias hipótesis, no nada más los trabajadores de confianza, ¿no?
quien está muy pegado al trabajador. Yo te pongo un ejemplo, el chofer. Es el colmo, imagínate que te peleas con el chofer y la ley te obligue a que reinstales a tu chofer, que se tire el chisme de todo lo que hablas por teléfono tu empleada doméstica. Ya es peor que cuando estás peleado con el marido o la esposa, ¿no? Pues si voy a tener a quien me cocina con el miedo a ver si le escupió. O sea, la ley te menciona excepciones. Yo por eso te puse que es trabajador de confianza, porque es una de las excepciones. Tengo permitido, patrón, no reinstalarlo, pero ¿qué debo de pagar a cambio de no reinstalarlo? Indemnización, y también se verá obligado a reinstalarlo al puesto que tenía. Solo serían los 3 meses de salario como indemnización. Le quedan 40 segundos. Verifiquen. Indemnización, que es lo mismo que se paga, la de los 3 meses, la constitucional, si eso demandas. Además, desde luego, los salarios caídos o vencidos que se hayan generado, si transcurrió tiempo, siempre transcurren los intereses, pero como sanción extra se pagan 20 días por cada año de servicios. Es una de las pocas hipótesis. Ahí es donde sí procede el pago de los 20 días. Ya me ganó el juicio, pero digo, sabes que ya no te soporto. Nada más que hay que entrarle a Belén cantando. ¿Sale? ¿Cómo define la Ley Federal del Trabajo al patrón? Perdón, ¿qué número de pregunta? Es el número 8. La pregunta decía, ¿cómo define la Ley Federal del Trabajo al patrón? Es una persona física o moral que tiene la obligación de llevar a cabo las obligaciones con un contrato laboral es una persona física o moral que tiene la obligación de llevar a cabo o ejercer las obligaciones de un contrato individual para emplear a una persona para la realización de una acción, un trabajo físico o mental a cambio de una remuneración económica. Vamos a darla por buena, ¿sí? Patrón, en el artículo en particular, que lo dejan todavía más cortito, es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. O sea, Maestra María. Antes de despedirnos para ir a comer, porque ya hace hambre, decir lo siguiente. He tomado nota de algunas observaciones de todo lo que se ha suscitado en este día. Nos sirve de experiencia y de ejercicio para las instituciones, para las autoridades. Ellos también es la primera vez que fungen como jurado en una competencia. Es la primera vez que se hace en Veracruz, y me atrevo a decir que en el estado de Veracruz, no sé a nivel nacional, pero en el estado de Veracruz, de esta materia. Ha habido muchas en materia penal, ¿no? Conforme al nuevo sistema, bueno, ya no tan nuevo, ¿no? Acusatorios, donde obviamente se practica una audiencia en especial.
Sin embargo, considero que para hacer esta primera vez este ejercicio hemos sido no solo racionales, civilizados y como buenas y buenos abogados también hemos defendido nuestra postura. Quisiera, y creo que en un ambiente también institucional, de cordialidad, de respeto, ¿no? Primero a nuestra dignidad de persona, segundo a la institución que representa a cada uno y tercero al rol que estamos, si me permiten la palabra, ocupando o jugando en esta competencia, ¿no? Un jurado que tiene una investidura, la representatividad que tiene cada uno de ustedes y por supuesto el ejercicio protagonista que debe tener el alumnado. En ese sentido, antes de concluir, a nombre del contador Javier Gallegos, que lo vamos a hacer la maestra Lucía Leal, ella es nuestra directora académica y por eso pues también está dando fe, digamos, aquí a nombre de la institución de este acto. No nos podemos ir sin precisar o hacer algunas puntualizaciones para el próximo día 31. Y para ello le pediría al jurado si nos pueden decir, pues ahora sí, cuál es la institución que tuvo el mayor puntaje y en ese orden vamos a pasar todos a la segunda fase el día 31. El mayor puntaje lo tiene la UB, en segundo lugar CESUBER, empatados en tercer lugar están la Universidad de las Américas, ICAPS y por último la Universidad de Oriente. Pero yo quiero felicitar de verdad personalmente y en nombre de mis compañeros a todos. Los temas que se les dieron fueron muchos capítulos. Yo creo que incluso hasta estudiaron de más, buscamos mucho que las preguntas fueran lo más fundamentales, cosas como ¿qué es patrón? ¿Qué es trabajador? ¿Qué es trabajo? Pues eran 3 preguntas elementales, ¿no? Las causales de despido, las obligaciones de los patrones, las prohibiciones de trabajadores y patrones, las cosas, porque el tema era amplísimo y no se trata de memorizar, pero sí de que conocieran las cosas más fundamentales, aguinaldo, vacaciones, cosas así. Pero de verdad mis felicitaciones a todos y lo que dijo la maestra me parece fabuloso, hasta para objetar, pues al fin y al cabo es parte de la personalidad de ustedes, pues todos son estudiantes de Derecho y es bien válido que hagan valer sus puntos de vista y de verdad yo creo que estamos todos muy contentos con el ejercicio, ¿no? Felicidades a todos. Igualmente me sumo a las felicitaciones de la maestra. En efecto, yo advertí algunos puntos que por ahí comenté en el receso. Vi que algunos tomaron oportunidad de ello. Quiero hacer mención, maestra Ana María, al principio noté mucho nerviosismo, es una cuestión natural. Nunca han tenido una experiencia de esta naturaleza, pero imagínense que tengan que hablar al público cuando van a una audiencia. Y como en algunos ya les di algunas pláticas, recuerden, puede llevar, si se dedican a la materia laboral, puede llevar un patrón, puede llevar un trabajador, pueden llevar un sindicato o incluso pueden ser autoridades. El primer aspecto y que les advertí es primero darse el tiempo. En una audiencia tomen su tiempo, en una demanda si la van a elaborar o si la van a contestar, conceptualicen cuál es el problema jurídico. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la excepción? Vean algunos de los, por ejemplo, conceptos procesales. La prescripción es un punto fundamental. Si se dieron cuenta, hay una pequeña confusión, pero obvio, ustedes no son estudiantes aún todavía. Pero cuando hablaron de la rescisión y que estaba incompleta, yo les hice un comentario. ¿Pero para qué? Para que vinculen. ¿Por qué el tiempo? Porque puede tener un efecto, porque las causas. Entonces, vean, tomen como experiencia, los felicito a todos y a todas. Realmente hicieron un muy buen papel, la verdad, para todos en general. Y como dijo la maestra Ana María, todos pasan a la segunda etapa y suerte y que ganen los mejores. Gracias. Bueno, pues yo solamente quiero expresar mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes
por la vehemencia con la que estudiaron, por la posibilidad de haberse coordinado, de ser un equipo. Esto es bastante complicado en la vida, no solo en la universidad. Entonces se condujeron con mucha prudencia, mucho cuidado. Bueno, yo agregaría esto un poco en tono de broma. Algunos se molestaron, y eso el abogado no debe hacerlo. El abogado debe ir siempre hacia adelante, con mucho entusiasmo, ¿sí? Es parte del aprendizaje. Mi reconocimiento a la universidad por promover este tipo de tareas, que son fundamentales porque se descubren muchas cosas. Hay ciertos principios que rigen la materia del derecho en general y por supuesto la laboral. Ulpiano decía que para conocer las leyes no basta con el conocimiento de sus palabras, sino que hay que conocer la fuerza y el alcance de estas. Aquí se vivió mucho eso. ¿Cuál era el alcance de la norma? 2, que el análisis de una norma debe ser integral, o sea, todo el texto de la norma. Por eso pareciera que en una pregunta había 3 o 4, pero lo cierto es que para poder dar respuesta es necesario tener la omnicomprensión de toda la norma, y no solo esto. Y finalmente, yo me atrevería respetuosamente a invitarlos a que acudan a las fuentes del derecho, ¿sí? No solo a la norma, a la ley, sino a la jurisprudencia, a la doctrina, a la costumbre, a los principios generales del derecho que son sustantivos, para que en futuras defensas no solo argumenten lo que dice la ley, sino que fortalezcan su respuesta apoyada en ese basamento que nos da desde tiempos inmemoriales las fuentes del derecho, que son vitales porque generan la estructura fundamental de un abogado. Gracias. Gracias a los tres, perdón, a ambos. Ya es la hora, ¿verdad? Miren, sí quiero reconocer, permítanme hacerlo, de nuestro jurado, porque no se les está dando ningún peso, emolumento, gratificación, absolutamente nada. Y al igual que ustedes y nosotros, pues están aquí desde temprano. Con ello